Hola hermanos, el día de hoy, 13 de agosto del 2022, pues bueno, es sábado de la 19ª semana del tiempo ordinario. Igual, ya estamos pues concluyendo la semana 19. Mañana comenzaremos una nueva semana, la semana 20, y pasado mañana no se les olvide que tenemos la solemnidad de la Asunción de María a los cielos. Ay, Dios mío, la meta. Ahí llega la Virgen, asunta, levantada, subida por el Señor, su Hijo, pero también nos dice, aquí los espero, queridos hijos. Bueno, vamos. Hoy es día de San Ponciano Papa y San Hipólito, que era antipapa. Era antipapa, o sea, es decir, miren, resulta ser que estamos en la primera mitad del siglo III. Calixto, el papa, había sido un papa extraordinario, claro, como todo, San Calixto, de hecho. El tema es este, ¿no? Que resulta que Calixto, frente a la situación en el momento en el que algunos de los hermanos, cuando se vive la persecución, fallan, ¿no? Se les dice lapsi, porque fallaron, ¿ok? Quieren volver al seno de la iglesia, entonces Calixto viene y dice, sí, hay que ser misericordiosos porque Dios es misericordioso. Y entonces Hipólito, que había sido, discípulo de Ireneo, imagínense ustedes, de San Ireneo, uno de los más grandes apologetas de la historia, pues entonces dice, no, Hipólito es, pero rudo, cuadrado, y no permite eso. No es posible que se le perdone a los que han fallado, sino que más bien hay que mantenerlos fuera de la iglesia. Y entonces hay un grupo de personas que están rigoristas, ¿no? Que en Roma están de acuerdo con él y siguen su pensamiento. Y claro, cuando muere Calixto, el nuevo papa es Ponciano. Y Hipólito dice que no es papa legítimo, que debía ser él. Obviamente él quería ser el papa, y entonces se armó aquel desorden porque Ponciano sigue la línea de Calixto, tiene una mentalidad distinta. Ponciano además era amigo del emperador Alejandro Severo. Cuando muere Alejandro Severo, entonces el nuevo emperador ya no es amigo de Ponciano, y entonces empieza una nueva persecución. Estas son persecuciones locales, ¿verdad? Hasta el 250 van a comenzar las persecuciones generales. Aquí todavía son persecuciones locales. Y adivinen entonces qué ocurrió. Pues resulta que a Ponciano lo envían a Cerdeña a hacer trabajos forzados, y envían junto a él a Hipólito. Y entonces, estando allá en Cerdeña, se reconcilian, se hacen amigos y mueren mártires los dos. Qué belleza, ¿no? El papa Ponciano va a ser el primer papa de la historia que va a renunciar. Claro, estando en esa situación no podía gobernar la diócesis de Roma, y entonces se elige a un nuevo papa que será Antero, y entonces sencillamente él renunció. Él renunció y se acabó. Pues bueno, ya ven ustedes, es que hasta, a mí una vez más se me viene a la cabeza, ¿no? Dios escribe recto en renglones torcidos. Vamos, la palabra de Dios del día de hoy. Ezequiel, hay que escuchar bien este texto, por favor, capítulo 18, y es lectura litúrgica, vamos leyendo varios pedacitos. El Señor me habló y me dijo, ¿por qué andan repitiendo este refrán en Israel? Los padres fueron los que comieron uvas verdes, y son los hijos a quienes se les destemplan los dientes. Les juro por mi vida, dice el Señor Dios, que nadie volverá a repetir ese refrán en Israel. Sépanlo, todas las vidas son mías, lo mismo la vida del padre que la del hijo. Así pues, el hombre que peque, ese morirá. El hombre que es justo y vive de acuerdo con el derecho y la justicia, y que no ofrece sacrificios a los ídolos ni los adora, que no deshonra a la mujer de su prójimo, que no explota a sus semejantes y les devuelve la prenda empeñada, que no roba, sino que da de comer al hambriento y viste al desnudo, que no presta con usura ni acumula intereses, que no comete maldades y juzga imparcialmente los delitos, que observa mis preceptos y cumple con fidelidad mis mandamientos, ese hombre es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor Dios. Si el hijo del justo es ladrón u homicida y quebranta alguno de mis mandamientos, ciertamente morirá y será responsable de sus propios crímenes. Pues bien, pueblo de Israel, yo juzgaré a cada uno de ustedes según su proceder, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse de todos sus pecados, apártense de ellos y no morirán. Arrepiéntanse de todas las infidelidades que han cometido. Estrenen un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y así no morirán. Pues yo no quiero que nadie muera, dice el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí como está la cosa clarísima, ¿eh? Es decir, eso que hay, y les digo, a veces encuentro uno hasta gente católica con esta mentalidad. Por Dios, hombre,
¿Por qué estoy pagando yo los pecados de mi papá? No, que mi papá responda por sus pecados. Los de mi abuelo, él espero que haya respondido y se haya arrepentido antes de morir. Pues sí, es decir, eso es nuestra fe, punto. Cada uno responde. Claro que tiene consecuencias el pecado. Piensa en una persona corrupta, un narcotraficante, un ladrón. Es decir, claro, afecta a su familia, pues, eso estamos claros. ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer, no con anteayer? Con aquello de que cuando metieron preso al hombre aquel que debía muchos millones a su señor y métanlo junto con su esposa y sus hijos, yo les decía, claro, tiene consecuencias el pecado y afecta al resto de la familia. Eso no lo vamos a negar, está clarísimo. Pero cada uno responde por sus actos, porque todas las vidas son mías, dice el Señor. Eso es lo que está diciendo. O sea, yo no puedo venir, ¿cómo va a ser que yo voy a responder por el pecado de mi bisabuelo? No. Claro, las consecuencias del pecado de mi bisabuelo puede ser que estén afectando todavía a mi familia. Eso yo no lo sé, no, eso no ocurre, ¿no? Pero no sé si me entienden. Pero esas son consecuencias. Pero la consecuencia de la legítima responsabilidad de cada uno, eso no entra. Okay, esto es un avance clarísimo en la teología bíblica, porque lo está diciendo claro Ezequiel. Ezequiel está diciendo, hombre, el Señor va a pedir cuentas y deberemos rendir cuentas ante Él, cada uno por lo que ha hecho. Ahora, evidente, somos familia, tratemos de ayudarnos. Si hay una falta de mi padre, si tengo yo una falta, espero que Él me ayude. Es decir, eso es parte también de la vida comunitaria, ¿no? De la vida familiar. El Evangelio, cortito, pero lindísimo, Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15. En aquel tiempo le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase por ellos. Los discípulos regañaron a la gente, pero Jesús les dijo, dejen a los niños y no les impidan que se acerquen a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después les impuso las manos y continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hombre, más claro no se puede decir, ¿verdad? Más claro no se puede, seamos honestos, más claros no se puede. O sea, decir, ya llevamos en una semana 2 veces se nos ha insistido en que nos volvamos como niños. Insisto, que no es que nos comportemos como niños, y menos como niños caprichosos, sino que sencillamente, hombre, de los que son como ellos es el reino de Dios, de los cielos, es el reino de Dios. Bueno, entonces, por lo tanto, no alejemos a los niños del Señor Jesús, no alejemos a los sencillos del Señor Jesús, y volvámonos uno de ellos. Ya. Y a mí me encanta pensar en les impuso las manos y siguió su camino. Imponer las manos para la iglesia tiene criterio sacramental, no tiene la transmisión de un poder. Se le impone las manos cuando se confirma a alguien, cuando se ordena sacerdote. A los niños les impuso las manos. No va a decir, padre, ¿usted está queriendo decir entonces que esos niños eran sacerdotes? No, hombre, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que entonces está el Señor transmitiéndoles algo sagrado. No solo es ahí revolverles el cabello, no, sino es un gesto interesante. Les impuso las manos, les dio dignidad, les dio responsabilidad. ¿Cuánta falta nos hace entender a eso, no? Tanto. Les invito a hacer oración. Señor, concédeme el don de ser niño y poder descansar en tu regazo, sin vergüenza y sin miedo. Pues a medida que crecemos, otros intereses nos hacen olvidar que la confianza y la ternura son imprescindibles para madurar y recorrer tus caminos. Concédeme el don de ser niño, para saber mirar a los demás con cariño y transparencia, pues el paso de los años va cargando nuestra vida de suspicacias, temores y envidias que doblan nuestra espalda y tensionan nuestras entrañas. Concédeme el don de ser niño, para confiar en los demás y compartir gratuitamente con generosidad y limpieza lo que de ti recibo cada día para ser feliz. Pues el egoísmo, la avaricia y las comparaciones apagan todas las estrellas y encienden nuestras más oscuras vanidades. Concédeme el don de ser niño. Quítame todo lo que me impide llegar a ti y me aleja de quienes son niños y van llenos de carencias y necesidad. Quítame la desconfianza, la doblez y el orgullo, que no acepta perderse entre los más pobres. Que recupere en el cuerpo y en el espíritu la maleabilidad de la niñez para servir. Vuélveme niño otra vez. Y si así no logro alcanzarte, o no logras retenerme, o no me dejo querer, o no aprendo a servir, o creo que soy más y mejor, o no me doy a los que tú quieres, vuélvete, Señor, a mí, y háblame como una madre habla a un bebé. Amén. El Señor esté con ustedes, y les bendiga a Dios por intercesión de San Ponciano y San Hipólito, mártires. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz fin de semana para todos.